Pues continuamos en directo del mostrador y ya tenemos con nosotros uno de nuestros siguientes invitados. Hoy vamos a hablar del 40º Congreso Federal Socialista y tenemos con nosotros al secretario ejecutivo de Diversidad y Derechos de Personas LGTBI y miembro de la Comisión Ejecutiva Insular del PSOE de Gran Canaria. Semidán Santana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y bueno, gracias por invitarme, siempre es un placer compartir estos momentos y estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Estrenar este mostrador. Gracias por venir, Semidán. Bueno, como les comentábamos, el 40º Congreso Federal del PSOE se celebró el 16 de octubre en Valencia y Semidán, nuestro invitado, lo vivió de una forma muy especial. Pero bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuántos congresos has vivido más o menos? ¿Semidán, has vivido muchos, pocos? Bueno, teniendo en cuenta la militancia que llevo en el partido, pues poco, ¿no? Hay gente que lleva pues bastante tiempo militando en el partido, pero no es mi caso. En mi caso llevo poquitos años y he vivido algunos congresos insulares y algún congreso regional. Pero sí es el primero federal que vivo. Y además sí lo hicimos con bastante ilusión por el contexto que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo el contexto de después de pandemia, que la verdad que no ver a los compañeros y a las compañeras, no tener estos momentos de debate, de encuentro, pues se vivió además especialmente. Fue emotivo por esa parte, con una cantidad de trabajo impresionante y estuvimos, vamos, desde el viernes que llegamos hasta el domingo, te puedo decir que trabajando y trabajando. Muy intenso entonces, ¿no? Fue sí, muy enriquecedor también. Muy bien. Son estos congresos los que muchas personas utilizan para sacarse fotos y luego utilizarlas de manera para ser un poquito más influyentes, conseguir algunos puestos, como algunos famosos que encontramos por ahí, o realmente ya esto pasó de moda y ese truco ya no vale. Bueno, yo creo que ya estos trucos no valen de nada, ¿no? Porque es súper fácil encontrarte con alguien por la calle, sacarte una foto, ir a un congreso, somos compañeros más, está la compañera Carolina Darias, que de aquí del PSOE de Canarias está allá, pues sacártela allá y sacártela aquí, el significado que tiene es lo mismo, una compañera más. El hecho de que te la saques con un ministro, con una ministra, que te la saques con el presidente del gobierno, no tiene más trascendencia a nivel de influencia que el trabajo que tú demuestres y la labor y la trayectoria que tú puedas conseguir, pero con el trabajo propio, con el trabajo, la apuesta del trabajo con todos los compañeros y compañeras que componen el proyecto socialista. Sin eso no hay capacidad de influencia que te haga estar en ningún puesto de responsabilidad. Semidán, este pudo ser un poco el Congreso de la Unión. Estuvieron con presencia activa los expresidentes socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Con esto ya podemos creernos un poco que Sánchez y González son amigos para siempre, como quien dice. Bueno, no es una creencia, es una necesidad, porque como te decía antes, dentro de este contexto, dentro de una pandemia que hemos sufrido, ¿no? Esta crisis que se venía del empleo, casi que era una necesidad que hubiera una cohesión, una unión, un trabajo, una puesta en común y trabajar por esos retos que nos marca la sociedad y que nos demandan. No demandan a un partido que esté, bueno, ninguno, ni siquiera la oposición, ¿no? Lo que mandan es que no haya fragmentación, que sea un partido cohesionado, que hemos demostrado que lo estamos siendo, y que estemos ahí para trabajar. Tanto los expresidentes como el presidente han estado en la misma sintonía y yo creo que vivimos en un momento bastante bonito políticamente dentro, pero con mucho trabajo y retos por delante. Ahora mismo los fondos de cohesión, ¿no? que nos van a llegar, todos los millones que llegan, hay que invertirlos además en unos ejes transversales que nos van a dar, digamos, la España del futuro, el proyecto de país que queremos construir, que en esto se basa el Congreso, parece ser el motivo, ¿no? ¿Qué proyecto de país queremos y qué línea o qué ejes íbamos a trabajar y de qué forma? Estos ejes transformadores como son la transición ecológica, como es en plan de también que influya en la igualdad de género, porque tenemos que contar con todas las personas, no podemos dejar nada atrás, transición ecológica, todos estos ejes vertebradores que van a ser la innovación tecnológica, cómo vamos a aprovechar esa reconversión del trabajo, la inversión en I+D+I, o sea, todas estas cosas hablamos, los derechos, que nunca es algo que está en el ADN del PSOE, ¿no? Esto de la transformación social y de los derechos de las personas,
pues seguir trabajando y siguiendo en ello porque queda mucho camino por hacer. Y también tuvimos una comisión que yo me encontraba, que era en esta, que hablábamos pues también de los retos del siglo XXI. O sea que... Después vamos a hablar de tu trabajo allí como en la Comisión de Diversidad, dentro de que eres secretario aquí en Gran Canaria. Pero ya que hablábamos de ese cariño que se tienen ya González y el presidente, se habló también de sus enemigos. Ahora mismo podemos hablar de Díaz o de Casado, o eso solo en petit comité. No, yo creo que en la política no debe existir enemigos, pero sí hay enemigos de la política, porque tú tienes que centrarte, o en mi opinión tenemos que centrarnos en un proyecto de construcción. Y creo que la gente está cansada de esta confrontación con los demás, que a veces te hacen entrar, ¿no? Porque es cierto que cuando alguien se convierte en un ataque sistemático, carente de argumentos, pero que al final tienes que bajar un poco al barro y defender esa gestión. Pero yo creo que lo tienes que hacer precisamente con eso, con gestión, con trabajo, y no estar... La verdad que se habló poco de los demás y más de nuestro trabajo y de lo que el horizonte de nuestro trabajo, a donde queríamos llegar. No nos interesa tampoco un plan de entrar en cuestiones que no nos llevan a ningún lado. A ser verdad que fueron a trabajar y no a estar charlando de cosas que no venían a cuento en ese congreso. Siempre, pero seguro que trabajamos bastante. Semidan, además, en este congreso se tuvo en cuenta al desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Cómo se hizo este homenaje, por así decirlo? No podía faltar, igual que la figura de Carmen Chagón y como otros tantos, ¿sabes? Se hizo un homenaje porque ya tocaba, era una figura muy importante, además se cumplía, daba el hecho que ahora se cumplía el aniversario de la desaparición de ETA, que jugó un papel fundamental, ¿no? Alfredo Pérez Rubalcaba es una persona que es del partido, una persona carismática, que en su etapa de ministro del Interior y bueno, sus distintas etapas a lo largo del partido, se cohesionó también el partido y ayudó a construir y traer un proceso de paz tan importante. Era imprescindible que estuviera esa figura presente. Claro. Bueno, también en estas jornadas fue donde Carmen Calvo dijo que España tiene un gran problema de prostitución, más que otros países, y por ello toca afrontarlo. ¿Cómo se vivió estas declaraciones de Carmen Calvo y cómo llega esto después al Congreso? Eso ya había en la ponencia marco, ¿no? Que es el documento base sobre el que trabajamos y después sobre el que se enmienda, que se hacen tres tipos de cuestiones a ese documento, ¿no? Está el documento sobre el que trabajamos todas las agrupaciones a nivel de España y se pueden hacer enmiendas de supresión, quitar partes del texto, de añadir o una transaccional que unir unas con otras, ¿no? Y sacar ahí un documento con el que trabajar. La prostitución sí es cierto que es una lacra social, que es algo que hay que atajar y de hecho fue uno de los compromisos firmes que trabajamos en nuestra comisión. Una ley, el compromiso de impulsar desde el partido hacia el gobierno una ley que trate y que pene estas cuestiones y que se legisle, ¿no? En plan de la abolición de la prostitución. Y al concluir el Congreso fue uno de los compromisos que hizo incluso el presidente, que quiso recalcar y darle mayor importancia. O sea, este tema es un tema que vamos a tratar y en un futuro inmediato. Semidan, además de asistente, estuviste con algunas tareas que se te encomendaron. ¿Cuál fue tu papel, tu misión en este Congreso? En este congreso, bien digo. Bueno, ir como delegado, la broma que hacía con mis compañeras, la próxima vengo de invitado, porque ir de delegado pues es como, cuando vas de invitado, ¿no? A un congreso, pues vas a los actos principales, pero después habían pequeños actos que se hacían que puedes ir libremente. Nosotros en el trabajo de la comisión, al estar de delegado allí, pues tienes que estar, leyéndote. Nosotros teníamos un documento que era como de 300 hojas, era como la comisión más larga, más densa, y que una palabra podía generar un debate, una palabra ahí encajada en el texto, ¿no? Y entonces te digo que no paramos, nosotros fue trabajo, trabajo y trabajo. Entonces, ¿tuvieron varias reuniones para trabajar en ese campo de diversidad? ¿Fue todas las reuniones? ¿Fuiste como delegado para hablar de diversidad? Mi comisión era la de nuevos derechos, libertades, que estaba en el ámbito de igualdad y diversidad, que se trataban en la misma comisión.
un género, eso era mucho más amplio que solamente la diversidad, pero sí que se englobaba pues temas de igualdad de género, de nuevos derechos, como te decía, materias LGTBI, era bastante amplio, y siempre que se toca el derecho, que se toca, siempre se habla de leyes, y siempre que se habla de leyes, después también que tienen que estar en consonancia y dentro del marco legislativo, dentro del marco constitucional, mejor dicho. ¿Qué destacarías de esas jornadas, de tu trabajo allí? De los temas que se hablaron, los temas que crearon, pues no sé, mayor debate, más fructífero. Pues yo creo que aquí en Canarias tenemos un trabajo bien hecho, primero por la cantidad de enmiendas y trabajo que llevamos, y sobre todo porque ya nosotros hemos legislado sobre muchos campos de esto. Tenemos leyes pioneras, como la ley que se aprobó en el Parlamento de Canarias, bueno, una de las leyes que se aprobó, que es la trans, ¿no? Que cuando allí debatíamos ciertos términos, en Canarias siempre hemos tenido la ventaja que somos pioneros en esos debates y hemos sido como la punta de lanza. Prueba de esto está que como activistas como Carla Antonelli, Pedro Cerolo, cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario, que también, bueno, otro compañero que yo admiro mucho, Gregorio Viera, que siempre ha estado ahí como en primera línea de la defensa de esos derechos, y desde el partido haciendo activismo, que él era activista, pero son de estos activistas que hacen activismo y lo llevan a la política, no son políticos que politizan los movimientos. Entonces, en este sentido se ha construido siempre unos argumentos y una punta de lanza que hemos llevado a nivel nacional. De hecho, cuando se aprueba la ley de matrimonio igualitario, como hablaba de Cerolo, como hablaba de Carla Antonelli, de Gregorio, de mucha gente que estaba aquí, el ministro incluso de Justicia era canario, que era Juan Fernando López Aguilar. Así que podemos decir que los canarios siempre hemos estado justamente ahí cuando se han no dado libertades y derechos, sino cuando se nos ha reconocido esas libertades y derechos. ¿Y por qué crees que ocurre esto, que como que de Canarias nacen esas iniciativas? ¿Por la sociedad canaria o por los movimientos políticos en Canarias? Pues mira, yo creo que esto tiene que ver mucho con la apertura del turismo, ¿no? Cuando al ser tan turístico, nosotros vivíamos, por ejemplo, en el sur, aquí de Gran Canaria, cuando empezó incluso estas cosas del Pride, del orgullo y todo esto hace 20 años, que bueno, es algo que es de la sociedad, pero es cierto que también hay que decirlo, que para que sea de la sociedad, desde el Partido Socialista, la agrupación de San Bartolomé, fueron los primeros que iniciaron esas manifestaciones hace 20 años, ¿sabes? Como Darío Jaén, que nosotros tenemos el aula Darío Jaén, que es un referente de diversidad, que tenemos el placer de casi siempre hacer los actos desde la insular, de mi área de responsabilidad, que llevo 4 años haciendo el aula, con la agrupación de San Bartolomé y con la regional. Entonces, esos activistas que crearon junto con otras personas ese movimiento y esa sinergia, ¿no?, que se crea porque la llegada de turistas te hace tener una mente como más abierta. Había mucha resistencia en aquel entonces del entorno a lo mejor un poco empresarial, la imagen del turismo, pero también es cierto que después se generó un motor económico, y cuando ya ves que esto deja no sé cuántos millones de euros, pues ya todo el mundo era green friendly, ya todo el mundo pues empieza a crear un negocio, ya claro. Se comercializa un poco una parte, pero no deja, nosotros dotamos también esa parte de darle esa parte cultural o esa parte de reivindicación y derecho y darle sentido, y entonces pues volviendo a la pregunta del inicio, para no irme mucho, que creo que precisamente esos movimientos y esta apertura que hemos hecho tanto hacia Europa como a otros, vamos, esto ha sido un destino seguro que cualquier... es conocido en toda Europa. Sí, sí, en toda Europa es un referente. Bueno, Gran Canaria en sí es un referente de turismo LGTBI y de turismo seguro, no turismo seguro como ahora se asocia al COVID, que también, sino de sentirse una persona que se puede desarrollar y expresar libremente su expresión de género, su expresión de identidad, que si le apetece vestirse de una forma u otra no va a estar señalado, sino que puede, vamos, salir, tomarse una copa, pasear, irse a la playa con total libertad. Pues muchas gracias. El presidente de Canarias además fue premiado en este congreso. Dime muy rapidito, ¿cómo lo vivieron esto? ¿Cómo? Perdón, que no te... El presidente de Canarias que fue premiado en este congreso. Ah, sí, claro, porque se daban una serie de premios y claro, la gestión autonómica, ¿cómo no se lo iba a ganar a nuestro presidente con toda la que le ha tocado? Con mucha emoción se vivió, ¿no? Entonces... Sí, nosotros estábamos porque sentimos que es un reconocimiento a nuestro presidente en Canarias, pero también es un reconocimiento a todos nosotros y a la sociedad canaria, porque nos ha tocado vivir momentos duros,
pero hablamos desde que empezó, bueno, la calima aquella súper densa que cerró los aeropuertos, la caída de Thomas Cook, los incendios, o sea que han sido una cosa tras otra, el COVID, el volcán. Ese fue el motivo. De hecho, ese fue el motivo del premio, se lo merecía entonces. No, el premio se lo merece por la gestión, porque ha sido un presidente que ha sido capaz de, cuando llegas al gobierno muchas veces te encuentras con que llegas a un gobierno y es como un poco arrancar, aterrizar. Él no tuvo tiempo de aterrizar, pero creo que su gestión al frente de los ayuntamientos es una persona que es muy cercana, que conoce la administración desde la base, de las necesidades reales de los vecinos. Le ha servido para eso extrapolarlo al gobierno de Canarias. Ha tenido un buen equipo y aparte ha sabido llegar a grandes pactos de consenso en el Parlamento de Canarias. Nunca antes un presidente en Canarias había tenido tanto consenso en el arco parlamentario. Y el PSOE se lo reconoce entonces, el PSOE nacional se lo reconoce. Sí, pero no solo se lo reconoce el PSOE, que además es lógico que se lo reconozcamos, sino se lo reconocen incluso otras figuras, otros partidos y en sí la sociedad. Bueno, pues estaremos pendientes a partir de ahora en qué va a derivar este Congreso Federal en las diferentes circunscripciones de toda España después de este Congreso. Semidán, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Le seguiremos la pista. Gracias a ustedes y cuando quieran pues estaremos aquí de nuevo. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, nosotros antes de irnos a publicidad queremos contarles algunos asuntos. Uno de ellos es que el tributo a Laura Pausini, que iba a tener lugar mañana en Telde con Davinia Gloria, no va a ser posible porque, tal y como ella confirmaba en las redes sociales, uno de sus músicos el viernes en un ensayo era positivo en COVID y ahora también lo es ella y ha tenido que suspenderlo. Sí. Desde aquí le mandamos mucho cariño y le deseamos una pronta mejoría. Le estamos siguiendo nosotros desde el mostrador su estado y que se mejore muy pronto. Así es. Sin embargo, para que esto no se quedara vacío, por así decirlo, Juan Martel y la Concejalía de Cultura ha reaccionado bastante rápido y para seguir dando una oferta cultural a la ciudad de Telde, ha programado un concierto de la agrupación folclórica Atacaite, que lo están viendo ahora mismo en televisión, el sábado 13 de noviembre en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, dentro de la programación Sumando Cultura, y estarán acompañados por el cuerpo de baile Erasmo Hernández. Espero que disfruten de ellos igual o más que del concierto que hubieran disfrutado de Davinia Gloria. Sí, la verdad que la cultura en Telde sigue adelante, ahí lo veíamos, era un saludo de la agrupación Atacaite. Y también queremos contarle que la pasarela Bridal Collection Gran Canaria, moda cálida, lleva la magia del atelier y lo artesanal al Hotel Santa Catalina. Diseñadores canarios como Pedro Palma, Luca Balboa o Adenia Couture o Aurelia Gil y la senegalesa Adama París estarán en la vuelta de este evento con público que aspira a convertirse en la cita ineludible para la promoción del sector de moda novia y ceremonia en el archipiélago. Los desfiles se celebrarán entre el 18 y el 20 de noviembre. Así es. Bueno, y ahora sí, nos vamos a publicidad, pero no se vayan, que a la vuelta estaremos con Raúl Martel, concejal de Hacienda e Industria de Agüimes. Pero antes, vean este saludo tan especial que nos ha enviado el cantante David de María. Estén atentos. ¿Qué tal, amigos? Soy David de María y quiero mandar un fuerte abrazo a todos los que estáis viendo el mostrador de mi amigo Ezequiel López. Un besazo y que viva la música en directo.